estimados, la novela Sarita Colonia viene volando. La primera edición fue de 1990 y esta se agotó antes de la presentación oficial, por lo que tuvieron que editarla nuevamente, y esta es la edición que yo he concebido para la investigación. Y luego vinieron otras ediciones de esta novela en diferentes ocasiones. La segunda, por favor. Como por ejemplo la Suma Ediciones de Petro Perú, entre otras, Editorial Lumina, ¿no? Entre otras. El texto, la novela Sarita Colonia viene volando. Desde mi experiencia de lectura yo encuentro tres temas básicamente. El primero de ellos es la migración del campo a la ciudad o a las principales ciudades del Perú. El segundo tópico que percibo es el de la violencia política. Si bien es cierto, este tema no es central, no es medular en la historia, pero sí lo alude. Y el tercer tema que percibo es la violencia política, el otro tema es la subalternidad, donde también se percibe la abolición de los derechos humanos de aquellos que son nadie, como diría Galeano, en la sociedad. Pero en esta ponencia, por factor tiempo, solo voy a hablar de dos temas, que es la migración y la violencia política. Tercera diapositiva, por favor. Estimados, la migración nos permite, la migración, la subalternidad y la violencia política, reitero, van a permitir elaborar una crítica al sistema hegemónico que es causante de la violencia estructural, pero esto a partir de los discursos, de los pedidos que hacen los personajes a la santa, ¿no? Por un milagro. El milagro no es nada extraordinario, solamente piden trabajo para saciar el hambre. Ese es el milagro que ellos desean. Entonces ahí hay una primera crítica. Y respecto a la migración, que no me dan el tiempo, la migración del campo a la ciudad en la novela está representado por la familia Colonia Zambrano. Este periplo que hacen desde Huaraz al Callao, don Amadeo Colonia, junto con su esposa Rosalía Zambrano, su hija Sarita, Esther e Hipólito. Estos tres hijos, la familia Colonia, van a venir de Huaraz, reitero, al Callao. Y a partir de esta familia es que se va a representar el periplo de la migración, se va a representar a todos los provincianos que vienen en esas décadas del interior a Lima o a las principales urbes, como ya vamos a ver luego, porque a través de esta familia se van a representar las nostalgias del provinciano, las ideas, todo subjetividades que le impulsaron a venir, también desde luego la desigualdad económica, social, la discriminación. Toda esta familia, junto con otros personajes, van a representar desde la ficción lo que estoy aseverando, ¿no? La crítica al sistema. Siguiente diapositiva. Con respecto al tema de la violencia política, nos permite analizar la importancia y significación de las fosas comunes en esos tiempos de violencia, de terrorismo, en la capital y en otras partes de nuestro país. Las fosas comunes van a ser determinantes, van a cobrar un protagonismo para desaparecer a muchos, y que hasta el día de hoy no son encontrados, ¿no? Y también vamos a ver el rol de la memoria y la violencia, no solo de Sendero Luminoso, sino también del propio Estado. Y lo más importante es que el Estado nunca entendió que para aplacar la violencia no basta con erradicar a los gestores, sino que también hace falta su presencialidad, ¿no? Que hasta el día de hoy no hay, ¿no? Y lo vemos en las coyunturas políticas actuales, ¿no? Entonces, esta falta de representación del Estado pues es un gran caldo de cultivo, está todos los ingredientes
para que la historia, ojalá me equivoque, no se repita, ¿no?, por la falta de presencialidad. Bien, pero ¿qué dice la crítica literaria respecto a este texto? Solamente algunas voy a mencionar por factor tiempo. Tenemos a don Antonio Cornejo Polar. Él la califica de un relato testimonial y lírico, un experimento complejo que ha realizado el autor. Tomás Gustavo Escajadillo afirma que se trata de una novela que conserva el discurso poético y humorístico, en donde se exalta la mágica maravilla que caracteriza a Eduardo González Viaña. Alberto Escobar declara que es una biografía resemantizada de Sarita Colonia. Y Roland Forges expresa que es un texto fascinante donde la protagonista aparece rodeada de sueños, leyendas, amores, tristezas, fantasmas, vuelos y milagros. Romina Gatti, en su turno, asevera que lo realizado por Eduardo González Viaña tiene diferencias y coincidencias con lo hecho por los escritores medievales encargados de reconstruir la vida de los santos. Y finalizo con Alicia Andrew. Ella propone que la novela es un texto que incorpora la oralidad y la escritura, y en donde el autor rompe con el modelo clásico de autor construido por la literatura hegemónica. Con esta crítica yo me identifico un poco más, porque percibo efectivamente que en este texto prima bastante el registro de la oralidad, ¿no? Y es otra manera, ¿no?, de hacer una diégesis, de construir personajes y traer una persona que vivió en el mundo real, en el mundo fáctico, pero que cuando entra a esta historia estamos frente a otro ser, y que la ficción, el realismo maravilloso va a tener bastante importancia desde que inicia la novela, porque esta empieza cuando la protagonista resucita luego de 30 años. Desde la primera línea estamos frente a un realismo maravilloso. Entonces, como diría Dolezé, Harch, Nerariti, la ficción pues va a romper con las leyes, ¿no?, de la realidad, de la física, ¿no? Estamos frente a otro mundo. Bien, pero vayamos centrándonos en lo que hemos prometido, que es dos temas, ¿no?, la migración y la violencia política, que hasta el momento he hecho una breve introducción. Ahora vamos a desarrollar lo que es la migración. Estimado, en la migración yo percibo 6 ideas principales, y voy a dar lectura a las 6, luego voy a explicar unas cuantas por el tiempo. Empecemos, ¿no?, de la migración. La primera idea que yo percibo en la novela es que la migración está representada por la familia de la protagonista, pero esta narración está envuelta, reitero, en un realismo maravilloso. Luego vuelvo sobre este punto. El segundo punto, evidenciamos características de la migración de la década de 1950 a través de los viajes que realizó el papá de la protagonista, don Amadeo Colonia. El tercer tema es las subjetividades en las que se vieron envueltos los personajes en su decisión de emigrar, porque desde el registro sociológico, antropológico, explican la migración por factores externos, factores objetivos, pero dejan de lado que también en la decisión de dejar mi tierra, de dejar mi casa, mi familia, mis amigos, también está una cuota de subjetividades, y esto lo podemos plasmar en las canciones. En las canciones se nota la nostalgia, está la subjetividad, como dice un verso de una canción: las locas ilusiones me sacaron de mi tierra. Y también tenemos el cuarto tema. Tenemos que la novela Sarita Colonia viene volando representa la cultura de la góndola y del camión a través del viaje que realizó la familia Colonia de Huaraz hacia Lima. Es todo un periplo los que realizaron la familia Colonia, y en este periplo, cuando retome este punto, voy a explicar toda la cosmovisión andina, la filosofía que tiene el hombre del interior y cómo lo percibe, ¿no? En el quinto tema vamos a ver que la novela muestra que no todos los migrantes fracasaron en la capital. Algunos sí lograron tener un relativo éxito, ¿no? Y acá vemos pues que
el subalterno sí tiene una capacidad de agencia, que lo que digo es en las aulas, la subalternidad es una categoría nada más, pero quien le da movilidad, quien le da dinamismo es el sujeto, ¿no? Y él puede abandonar ese nicho, ¿no?, de la subalternidad, ¿no? Entonces, y por último, advertimos que Lima es reocupada por la oralidad por medio de algunos personajes principales de la historia. Básicamente, estimados, esta novela está contado por dos artistas folclóricos. Uno de ellos es Juan Burro, que es un analfabeto, pero que tiene la capacidad de contar, según él dice que él es el único que posee la verdad, y lo canta todas las noches en el Coliseo Nacional. Y el otro folclórico es el embajador de Quiquijana, que también en un contrapunto con Juan Burro, rivales, ellos cantan la historia, cada quien desde su perspectiva, y esto lo vuelve interesante porque no hay una verdad a quien le crees, ¿no? Y el otro también cantante, pero esta vez de rock, no sé si lo ubican, hace rock, hace jazz, un poco de reggae, a Pochi Marambio, vocalista de, parece de Laguna Pai, creo que entre otros, ¿no?, otros conjuntos. Tierra Sur, no, Pochi Marambio. Gracias, señor. Pochi Marambio, ¿no?, que también está aquí. Él tiene la capacidad de comunicarse con las abejas, porque las abejas saben todo lo que ha pasado en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Y a partir de las abejas le va contando al entrevistador, al narrador, la historia, ¿no? Entonces vemos todo, la oralidad cobra bastante importancia en esta novela, ¿no? Y por momentos algunos testimonios de su hermano Hipólito, pero como él era muy pequeño cuando su hermana fallece, se acuerda chispazos, ¿no? Y bueno, y también del propio don Amadeo, ¿no? Entonces el testimonio es fundamental en esta historia, ¿no? La oralidad se apodera, ¿no? La oralidad también está presente en los fieles que hacen cola todos los lunes a las 5 o 6 de la mañana, una cola inmensa para poder acercarse eso al mediodía a la tumba de la Santa para pedirle algún milagro. Bueno, entonces empecemos por el primer tema, el realismo maravilloso en la representación de la migración en Sarita Colonia viene volando. Voy a citar para luego explicar de qué se trata esto. Dice: bajó a la tumba en 1940 y 30 años después ha despertado Santa. Se le ha antojado a la Santa regresar al Huaraz de un domingo de comienzo de ciclo, el domingo de la Virgen de Belén en que mataron a Luis Pardo. Y Sarita Colonia vuela desde un nublado cementerio del Callao hasta una ciudad que resplandece en 1924, porque todos los días de la semana, a partir del domingo en que mataron a Luis Pardo, han sido declarados domingo, por mando y por bando de Purificación Sánchez Avendaño, actual comisario y futuro subprefecto, actual don y futura excelencia, actual buitre y futura lagartija, en que se transformará cuando el polvo se apodere de Huaraz y cuando salga de un hueco, chillando como las lagartijas, mudo como los traidores verdes. Fin de cita. En este fragmento de la novela que he leído, vemos pues que hay un realismo maravilloso, ¿no? Alguien que está muerto 30 años, regresa a la vida y de pronto se descubre a sí misma, porque ni ella se acuerda qué ha pasado, se descubre que es santa, que lo adoran, que lo respeta la lluvia, que lo respeta el sol, y se asombra, ¿no? Y ella viaja, siente que descubre que tiene poderes y regresa al pasado para ver a su tierra, a su familia, a sus paisanos. Y esto es un realismo maravilloso, pero vemos en esta acción de regresar al pasado, vemos que el provinciano nunca olvida su tierra, ¿no? de donde salió. Siempre está en el constante recordatorio. Pero también vemos en este tópico del realismo maravilloso cuando la familia Colonia vino de Huaraz, cruzó un puente que se llama Calicanto, y cuando ellos cruzaron,
lo hicieron acompañados por un arriero. Luego que cruzaron el puente, el arriero desapareció. Había estado muerto hace bastante tiempo y también desapareció el puente, ¿no? Esa es una metáfora de que cuando usted viene, deja su tierra, todo queda atrás, ya no vas a volver, ¿no? Y Sarita Colonia nunca más volvió. También vemos cuando la familia Colonia en su trayecto a Lima pasó por la cumbre de Cayán. Allí don Amadeo, hay una cruz gigante en esta cumbre, le pone una piedra en honor de la cruz, pero ahí vemos un secretismo cultural, porque le estás dando también un tributo a la cruz, pero también a la montaña, ¿no? Y vemos cómo el provinciano realiza este sincretismo cultural entre lo andino y también lo occidental. Y también vemos en este apartado del ritmo maravilloso el terremoto que sucedió en Huaraz en el año de 1970. En la historia se percibe, se lee que hay 4 predicciones de este acontecimiento, de esta tragedia que enlutó a todo un pueblo. Hay 4 profecías de los personajes. Pero también yo quiero centrarme en la cita, dice Luis Pardo. Luis Pardo, estimados, es un bandolero, es un héroe de Huaraz, que se rebeló contra el sistema hegemónico, pero que lamentablemente lo apresaron, lo decapitaron, hicieron escarnio con su cuerpo varios días, como para que los que se atrevían a ir contra el sistema supieran a qué atenerse. Entonces vemos que el Estado solamente reprime, pero no da la solución, porque la solución es que tenga presencia, ¿no? Lo que no aprendió el Estado y lo volvimos a repetir en la década de 1980, claro, con diferentes matices, con diferentes profundidades de los acontecimientos, ¿no? Entonces vemos que cuando hablamos de migración en Sarita Colonia viene volando, estamos viendo de una historia local, una historia que no se encuentra en la historia oficial hegemónica, donde vemos solamente héroes criollos que se parecen mucho a la gente de la élite, pero que no está presente las historias locales de los pueblos peruanos, ¿no? Entonces esa es una crítica que a mí me llama la atención bastante, ¿sí? Y también luego vemos otra cita, voy a leer. Quizás se iban conversando los que se iban, pero hablaban como si ya no hablaran, y se miraban como si ya no estuvieran sobre este mundo. Uno tras de otro subían y bajaban las cuestas del Huascarán, en cambio hacia donde ya no hay camino ni cariño, ausentes ya antes de haberse ido. Subían, bajaban y se iban los que se iban de Huaraz, los que habían descuajado su amor del amor y su raíz de la raíz de la Santa Tierra, y aunque rápido se convertían en humo, en adioses y en falta de amor, Sarita Colonia pudo observarlos durante casi toda la noche, porque a esas horas el Huascarán se ocupa de blanquear la tierra, las flores y las almas. Fin de cita. Vemos que aquí toda una multitud, ¿no? Comienza a emigrar por falta, pues, de trabajo, ¿no? Acá vemos una de las características de la migración del 50, desde la antropología, desde la sociología, se percibe que en esta oleada no vinieron los migrantes de las grandes capitales o de los migrantes pudientes, sino que vinieron grandemente del campo. Y aunque don Amadeo Colonia no migró del campo, sino del propio Huaraz, pero él no era un profesional, él era un simple carpintero que no tenía oportunidades laborales y tuvo que emigrar con su familia, ¿no? Otra característica de la migración del 50, desde la antropología, podemos notar que esta gente que emigró no solamente lo hizo a Lima, sino también a otras ciudades importantes del Perú. Don Amadeo Colonia, cuando llegó a Lima, luego que falleció su esposa, doña Rosalía Zambrano, él se fue, emigró a Huánuco, ¿no? Donde va a volver después de mucho tiempo, cuando Sarita Colonia ya está enterrada, ¿no? Y no se sabe dónde, ¿no? En qué parte lo enterraron, en el cementerio Baquijano y Carrillo, ¿no? Que hasta la fecha no se sabe, no se cree que allí donde está su tumba, ¿no? Se cree que allí estaba enterrada. En otra diapositiva, para avanzar,
tenemos la violencia política, ¿no?, que hemos prometido. Voy a citar: uno de ellos quiso preguntarle a su compañero si sabía a qué lugar habían llegado, pero sus ojos ya no lo respondían y tenía la boca llena de cal y de arena. Y además ya el cansancio los vencía de tanto ir cambiando de una fosa a otra, porque ocurría que cada vez que en Lima un fiscal denunciaba haber hallado el cuerpo de los desaparecidos, llegaba el de bigotito con los soldados muerteros, los desenterraba, ponía su oído sobre el corazón de los subversivos para cerciorarse que no habían resucitado, y por fin los trasladaba hacia otra tumba colectiva, ¿no? Acá vemos lo que decía hace un instante, estos hechos, estas acciones realizadas por el Estado. Era tan común poner las cosas comunes o cambiarlo de fosa en otras, en las oscuridades, en las madrugadas, donde era inubicable, ¿no?, las personas. Si es que alguien denunciaba, no los podías encontrar el cuerpo, ¿no?, y si no hay cuerpo, no hay delito. Entonces, y vemos en Sarita Colonia mencionaba que la violencia política no es el tema central. Desde la teoría vemos que la violencia política lo tenemos que entenderlo desde el contexto cultural y también desde el texto mismo. Y de esa manera vemos que la violencia política cronológicamente lo podemos dividir en 3 etapas: antes, durante y después, pero eso es cronológicamente. Pero también diegéticamente en el referente vemos si es el tema central o es un tema aludido. En Sarita Colonia viene volando, no es un tema central la violencia política, pero sí lo alude. Y el referente lo encuentras durante el texto, alude cuando la guerra está en pleno desarrollo. Y vemos cómo matan a los alcaldes en provincias, la novela lo cuenta, cómo matan incluso a sacerdotes en plenas iglesias, toda la masacre. Nosotros en la violencia política nos damos cuenta que la realidad se vio trastocada. El ser humano es consciente de que no es inmortal, de que en algún momento vas a morir, ¿no? Pero en la novela, cuando emerge este acontecimiento del terrorismo, tú eras consciente a las 24 horas del día que en cualquier momento te va a llegar la muerte, porque dice la novela que una nube negra recorre todo el país, ¿no?, una metáfora de la muerte, ¿no? No sabías en qué momento. Te sorprendía conversando con tu amigo, caminando a la bodega, yendo a estudiar. La muerte te acechaba en ese tiempo, ¿no? Y eso es lo que alude la novela, ¿no?, el trastocamiento de la realidad, ¿no? La realidad se ha transformado en algo macabro porque la muerte te está vigilando siempre, ¿no? Y ¿qué otro? En otra diapositiva. Amadeo Colonia habló días y meses con difuntos y vivientes, tanto de la hija que había ido a buscar como de su propia vida cargada de tantos afanes y desencantos. Habló con los difuntos en otro tiempo que don Amadeo no distinguía si era el pasado o el futuro, un relato o una profecía. Una población entera de la sierra peruana había sido exterminada a balazos por las tropas del gobierno. En un pueblo llamado Callara, los hombres y las mujeres, los niños y los viejos vieron cómo las balas caminaban directamente hacia ellos, hacia su corazón y sus ojos, pero no vieron su muerte. Fin de cita. Entonces, eso es lo que les estaba explicando, ¿no? La muerte en cualquier momento llegaba en la capital, pero también en las sierras se arrasaba con poblaciones enteras, hacían fosas comunes y nadie... y el Estado pues no se hacía responsable de esto, ¿no? Bueno, llegamos a las conclusiones. En Sarita Colonia viene volando, a través del viaje que realizó don Amadeo Colonia de Huaraz a Lima, se representa la cultura de la góndola y del camión. La novela muestra las fases del recorrido que solía realizar el provinciano. Primero se desplazaba con ayuda de sus mulas que le servían para transportar sus bienes materiales. Luego se embarcaba en un camión o en un barco. La migración que realizó don Amadeo Colonia fue un recorrido por los espacios geográficos de Huaraz, lo que nos permite saber sus mitos propios de cada lugar, su cultura, su forma de celebrar sus fiestas religiosas, en donde alguna de ellas se percibe la unión de la cultura europea con la andina.
La historia de la violencia política representada en Sarita Colonia Viene Volando se ubica en el tiempo del durante, es decir, la guerra está en pleno desarrollo. En esta guerra se evidencia el poder de dos ideologías, Estado versus Sendero Luminoso. Este conflicto de ideologías ha traído como consecuencia la instalación de una nueva realidad cotidiana. En este nuevo contexto social se ha relativizado el valor de la vida humana. Esta ya no está segura en ningún lado. La muerte en cualquier instante llega. De pronto puede hacer su aparición mientras se conversa. Por ello, ya no se puede saber si se habla con los vivos o con los muertos. La frontera entre la vida y la muerte es ambigua en esta nueva realidad. Y finalmente, la novela denuncia las desapariciones clandestinas de las personas víctimas a manos del Estado, las cuales eran enterradas en las fosas comunes. Esto fue parte de una estrategia de guerra sucia llevada a cabo por agentes del Estado a fin de impedir la identificación de sus víctimas. Sarita Colonia Viene Volando denuncia la desaparición cruel de pueblos enteros de la sierra a manos de las Fuerzas Armadas. El Estado, cuando se enteró de estos abusos, no hizo nada. Exigió pruebas de las muertes, incluso dudó de su existencia. El testimonio desgarrador de sus familiares nunca tuvo validez. Bueno, y finalmente, gracias por la atención prestada.